título, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de la vida contemplativa, se habla precisamente en términos de personas dedicadas a la oración, personas que no hacen otra cosa que eso, ¿no? Orar continuamente. Pero hoy vamos a referirnos a la contemplación como ese punto, ¿no? En esos grados que tenemos en la oración, porque precisamente me parece que es eso lo que nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida. Las hermanas de Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, creo que desde un principio se definieron como contemplativas en la acción. Es decir, la Madre Teresa siempre desde un principio vio como algo imprescindible que lo que ellas hacían tenía que ser sustentado por la oración. Y entonces, bueno, pues así fue, así comenzó la orden. ¿Te recuerdas tú, Paco, en qué año ellas quedan instituidas ya me parece que en 1940 y algo, por ahí? Pero bueno, independientemente de eso, pues la Madre Teresa de Calcuta ya en el 1976 crea precisamente lo que es la rama contemplativa de las misioneras de la caridad. Yo traté de ver si conseguía, ¿no?, los estatutos de las misioneras de la caridad para empaparme un poco más de todo esto, ¿no? Pero no me creáis del todo, ¿no? Pero tengo entendido, y si no, Paco que me corrija, tengo entendido que las que están en esa rama contemplativa están un tiempo ahí, después pasan a la vida activa, es decir, atender pobres y necesitados, y las que estaban aquí pues pasan entonces a la rama contemplativa. Y así, ¿no?, van cumplimentando. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer, ante todo, es ver un poquito esto. La última vez que hablamos aquí de oración, yo no sé si hay alguien que está repitiendo el ciclo, como dijo el padre Juan Carlos Vera el otro día. Está muy bien. Bueno, los que ya estuvieron conmigo en otra ocasión, ¿no?, hablamos precisamente de la oración y los grados, ¿no?, en que puede dividirse, ¿no?, toda oración. Y vemos ahí un primer grado, ¿no?, que es la oración de petición y de súplica. La oración, bueno, pues como todos sabemos, es nuestra relación con Dios. La oración, ante todo, intenta siempre ser un diálogo de persona a persona. Intenta hacer esa comunicación directa, inmediata, continua, ¿no?, que podríamos tener con Dios. Y bueno, pues va siguiendo como distintos pasos, ¿no? Y el primero de ellos es precisamente la oración de petición, que se define como aquellas que es más abundante, es decir, nosotros continuamente estamos pidiendo. De hecho, cuando iniciamos la oración, lo hacemos pidiendo: Señor, ábreme los labios, es lo primero que pedimos, ¿no? La oración de petición, muchas veces, sobre todo cuando se contemplan los grados siguientes, ¿no?, se puede pensar de que a veces es un poco egoísta, porque no hace más que pensar en mí mismo. Estamos pidiendo continuamente: necesito esto, dame esto, en fin, estamos muy centrados, ¿no?, en nosotros mismos. Bueno, puse aquí una barra porque, bueno, es también la oración de petición, una oración de súplica, pero es aquella oración en la que el alma se reconoce como necesitada de todo. Somos verdaderamente menesterosos, no tenemos nada, todo lo que tenemos ha sido dado, es por puro don, y constituye, ya les digo, como la oración casi central, o la oración inicial. Es la oración que está continuamente en nuestros labios, estamos pidiendo continuamente, a veces hasta las cosas más pequeñas, ¿no?, y que parecen más triviales, se las pedimos al Señor cuando tenemos con Él esa confianza, ¿no?, de hijos con su Padre. Pues en realidad el Evangelio no maltrata tanto ese grado de la oración, porque el Evangelio, precisamente, Jesús nos llama continuamente a que pidamos. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Y así en muchísimas partes del Evangelio el Señor nos mueve a la oración de petición.
Quiere decir que aunque parezca un poco como la más, ¿cómo diría?, la más egoísta, entre comillas, en realidad no lo es. Cuando la hacemos, pues nosotros ahí estamos cumpliendo pues lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor quiere de nosotros, lo que Él espera. ¿Qué padre a quien su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? O quien le pide un huevo le va a dar una serpiente, un escorpión. Es decir, el Señor nos llama continuamente a que nosotros hagamos ese tipo de oración. Pasamos entonces al segundo grado, la oración de intercesión. Y ahí se ve como una especie de avance. Esa oración ya sale un poco de sí mismo, porque ahí sí pedimos, ahí estamos pidiendo también, haciendo súplica también, pero ya salimos de nosotros mismos. Ahí nosotros nos interesamos por los demás. Ahí nosotros estamos ya no poniéndonos en el centro de la oración, sino poniendo en el centro a otros. Es decir, que aquí esa acción caritativa, ¿no?, que debe primar en todo cristiano, pues ya comienza a ejercerse de esa manera. Y bueno, y modelos de oración, de intercesión, bueno, pues los tenemos continuamente, ¿no? Los tenemos continuamente a lo largo de toda la Biblia. Vemos a Moisés, bueno, a Abraham como un intercesor, como él trata de que Dios no destruya a Sodoma y a Gomorra, como intercede, ¿no? Y bueno, y empieza con Dios hasta un regateo, tratando de que si por lo menos haya muy poquitos justos en la ciudad, por lo menos que el Señor no la destruya. Y eso lo hace siempre, ¿no? El intercesor, tratando de que Dios se mire a sí mismo como el gran misericordioso, como que Dios se acuerde de las promesas que ha hecho, de que Él es bueno, que ¿qué va a pensar la gente de ti si tú haces esto? Es decir, esa es la forma, ¿no?, en que el intercesor trata de impedir que Dios cumpla, ¿no?, aquella cólera que ha sentido en un momento al ver cómo sus hijos se apartan del camino, ¿no? Y así también vemos a Moisés. Moisés es el gran intercesor que le llega a decir a Dios: mira, si tú no haces esto que yo te estoy pidiendo, por favor, bórrame de la lista y tú ponme, porque Dios le promete en un momento que bueno, que ya que aquellos se habían apartado adorando al becerro de oro y todas esas cosas, bueno, que a partir de Moisés él iba a sacar ahora ese gran pueblo, ¿no?, que ya, bueno, habiendo caído en la idolatría como cayó, ya no merecía que Dios se ocupara de él, sino que él cumpliría la promesa, sí, pero sacando de Abraham un nuevo pueblo. Y digo de Moisés. Moisés le dijo que no. Le dijo que no, mira, tú ponme ahí junto con mis hermanos. Él se pone en el sitio de los demás para que Dios tenga piedad y lo consigue, siempre el intercesor. Y bueno, y el gran intercesor, desde luego, el modelo de intercesión es Jesucristo. Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre. Otro modelo de intercesión, la Virgen María. Ella es nuestra intercesora ante su Hijo. Así como Jesús lo es ante el Padre, la Virgen María lo es ante su Hijo. Bien, ahí, como les decía, salimos un poco de nosotros mismos. Pero ya en ese otro tercer grado, pues ahí seguimos saliendo de nosotros mismos, porque viendo las maravillas de Dios, viendo la misericordia de Dios, pues todo eso nos va llevando a la acción de gracias. Ahí estamos saliendo todavía, aunque ahí nos contemplamos también un poco a nosotros, porque viendo todo lo que Dios ha hecho en nosotros, viendo todo lo bueno que ha sido en nosotros y en los demás, maravillándonos, ¿no?, de tantas cosas buenas de Dios, pues todo eso nos va llevando, a medida que progresamos en la oración, todo eso nos va llevando a la acción de gracias. Y bueno, pues ahí la acción de gracias es como un paso, nos lleva precisamente a la alabanza. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios, reconocemos su grandeza, reconocemos su misericordia, y ahí el corazón ya lleva la alabanza, ¿no? A eso nos ayudan muchísimo los salmos. Y de la alabanza a la adoración, bueno, quienes han hecho un poco esto casi ponen una barra, ¿no?, también donde está la alabanza. De la alabanza a la adoración hay un paso. Pasamos de uno a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros lleguemos a la alabanza o lleguemos a la adoración,
Tenemos que seguir todo eso, tenemos que seguir ese orden. Bueno, pues sí o no. La oración no sigue un esquema rígido, porque si nosotros que dejamos que, como dice San Pablo, sea el Espíritu el que ore en nosotros, el Espíritu Santo es el maestro interior y Él nos va llevando, si nos dejamos llevar, desde luego. Y podemos pasar de la petición a la alabanza, o de la intercesión a la acción de gracias y yéndonos en un sentido u otro, ¿no? Pero hay un grado al cual nosotros queremos llegar, que es la contemplación. ¿Qué es contemplar? Si nosotros cogemos el diccionario, bueno, la primera definición que nos da es el de mirar, observar atentamente una determinada cosa, ¿no? Pero ya cuando se adentra un poco, habla de reflexión, de tipo religioso, la pone un poco ahí como la meditación, y entonces, bueno, pues ya nos dice cosas que en realidad, ¿no? Los maestros de oración no la expresan de esa manera. La contemplación, ya decimos que es como el grado sumo, ¿no? Es como lo máximo, ¿no? A lo que podemos aspirar dentro de la oración. Si ustedes han hecho la Lectio Divina, esa lectura orante de la palabra de Dios, pues nosotros ahí también vemos varios pasos. No me dio tiempo a escribirlo y no voy a perder tiempo tampoco ahí poniéndome de pie, pero ustedes recordarán estos pasos de la Lectio Divina, que son una oración inicial, la lectura de la palabra de Dios, meditación, ahí pensamos, ahí reflexionamos, y después el siguiente paso a la meditación es precisamente la contemplación. Se llega ya a otro aspecto, a otro nivel, que no es precisamente reflexión y meditación. En la Lectio Divina después sigue otra oración, se termina con una oración, y eso ha de llevarnos a una acción. Bien, entonces, ¿cómo definir la contemplación? Bueno, si en todo lo demás ha habido ahí una labor intelectual, es decir, la mente, el entendimiento ha estado ahí en función. Si han habido palabras, en todo eso tiene que haberlo, porque nosotros así hablamos con Dios. Ya en la contemplación, pues la definición que se da de ella no es precisamente como que sea la inteligencia, ¿no?, la que interviene, sino la persona total. Aquí, en la contemplación, se abandonan las palabras. La comunicación se efectúa de ser a ser, de persona a persona. Yo pienso muchas veces, ¿no?, cuando leía esto y cuando preparaba esto, que ese es el lenguaje del cielo. Allí en el cielo no creo que tengamos que aprender idiomas para comunicarnos, ¿no?, con todos los que nos han precedido y vendrán después de nosotros, que hablaban aquí en esta tierra distintas lenguas, sino que esta va a ser precisamente el modo de comunicación. Pero aquí la comunicación es con Dios y se efectúa de esa manera, de ser a ser, de persona a persona. En un acto simple, sencillo, el contemplador se siente en Dios y con Dios. Yo dentro de Él y Él dentro de mí. Eso es una intuición densa, penetrante, muy vívida, sin imágenes ni pensamiento, porque aquí no está trabajando la inteligencia. Porque los pensamientos precisamente lo que hacen es representarnos a Dios. Y aquí no hace falta ninguna representación porque Él ya está. Es una vivencia, no es una inteligencia inmediata. No hay intermediarios ni de palabras ni de ideas, sino que es esa relación con alguien cariñoso, cálido. Es una vivencia inmediata de Dios. Por eso el contemplador está en silencio, sin palabras. Hay una corriente cálida y palpitante de comunicación, un silencio, pero que está poblado
precisamente de asombro y de presencia. Aquí no se afirma nada, no se explica nada, porque no está trabajando la inteligencia. El contemplador nada siente ni pretende entender. Sencillamente vive ese momento. Me basta estar a los pies del otro sin saber, sin querer saber nada. Solo mirar y sentirse mirado. El contemplador por eso está mudo, embriagado, identificado, envuelto, compenetrado de la presencia y con la presencia. Esto quien lo explica muy bien es San Juan de la Cruz, en ese poema que se llama La Noche Oscura. En la última estrofa, él dice: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bien, San Juan de la Cruz da precisamente unos puntos para que nosotros sepamos cómo sabemos si hemos llegado a la contemplación, cómo estamos en ese grado excelso, magnífico. Dice San Juan de la Cruz, él por lo menos da aquí tres notas, ¿no? Él dice, bueno, cuando el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa y sosegada en Dios. Es decir, que si es así, la oración de contemplación no solamente está limitada a los grandes místicos. Hoy que estamos celebrando a Santa Teresa viene muy bien todo esto, ¿no? Yo, mientras lo preparaba y sabiéndolo, yo me ponía un poco en sus manos pidiéndole que me ayudara un poco, ¿no?, a transmitir estas ideas. No es cuestión de los grandes místicos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede llegar a hacer oración de contemplación, a veces momentánea. Hay momentos de nuestra vida en que esto puede ocurrir. Dice San Juan de la Cruz también, dejar estar el alma en sosiego y quietud, aun cuando le parezca estar perdiendo el tiempo en quietud y descanso. Porque una de las cosas que nos pasa a nosotros es que a veces en la oración, como vemos que tal vez no es lo que nosotros esperábamos, pues entonces nos aburrimos, nos parece que estamos perdiendo el tiempo, y entonces tendemos a abandonarla precisamente la oración. Aquí se trata de que exista, ¿no?, esa densidad de comunicación, y la hay, ¿no?, cuando llegamos a ella, y que es una comunicación, que muy superior, ¿no?, a la que nos puedan dar todas las palabras del diccionario. El tercer punto que dice San Juan de la Cruz es dejar el alma descansada de todo discurso mental, sin preocuparse de pensar o meditar, solo una atención, una noticia general amorosa, eso sí, sin entender sobre qué. San Juan de la Cruz utiliza siempre estas tres palabras, ¿no? Noticia, advertencia, atención. Es decir, ninguna de esas tres quiere decir intelección. Parece, ¿no?, algo muy pasivo, ¿no?, pero en realidad es algo muy activo, porque se trata precisamente de un silencio en la presencia. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, define lo que es la oración contemplativa de los números 2709 al 2719. Aquí el Catecismo se toma tiempo, ¿no?, en explicar lo que es este tipo de oración. Y el primer punto, el 2709, comienza precisamente citando a Santa Teresa de Ávila. Dice aquí, ¿qué es esta oración? Santa Teresa responde, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Yo, claro, no les voy a leer todos estos puntos, porque bueno, del 2709 al 2719 son 11 puntos que ahí ustedes pueden leerlos muy bien en el Catecismo, pero yo sí me voy a detener un poquito en unos puntos aquí que me llaman la atención. El 2710 habla sobre la elección del tiempo y la duración de la oración contemplativa. Dice aquí que eso depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo,
sino que se toma el tiempo de estar con el Señor en la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda del encuentro en la pobreza y en la fe. El otro punto más adelante nos dice es entrar en la presencia de aquel que nos espera. Pero más adelante habla también de que es un don. Es decir, la contemplación no es algo que dependa absolutamente de nosotros. No es algo que siguiendo yo unas determinadas normas, unas determinadas posturas, unas determinadas actitudes, yo pueda alcanzar. Siempre va a ser un don de Dios. Claro que nosotros tenemos que facilitar el camino. Nosotros tenemos que facilitar, ¿no?, de que esto pueda ocurrir. Claro que cuando se habla de estas cosas, uno dice, bueno, esto sugiere que entremos en la contemplación, sugiere un lugar de oración, una tranquilidad, sugiere unas condiciones ideales. Pero, ¿cómo llevar todo eso a mi vida diaria? ¿Cómo llevar todo eso a mi vida diaconal? Si tenemos que desarrollar un trabajo de 8 horas o de más diariamente, esto es posible cumplirlo, esto es posible vivirlo. Entonces, si es así, después de todo lo que hemos visto aquí comentado, ¿no?, y cuando ustedes se pongan a leer esto del catecismo, lo veréis también, uno dirá que esto es casi como una tarea imposible, ¿no? Porque como si estoy en medio del trabajo, yo voy a lograr eso. Como si estoy en el taller dando martillazos o pintando un guardabarros de un coche, con esos ruidos, ¿no?, tan propios del taller, o si estoy en el aula dando clases con unos chicos que hoy están más rebeldes que nunca, o si estoy en el laboratorio donde aquella fórmula no me sale y tengo que estar atento a muchos detalles, o si tengo que estar haciendo un trabajo intelectual que no me va a permitir mucho todas estas exquisiteces, ¿de qué manera llevarlo? Otra cosa también que yo quería comentarles, ¿no? Al hablar de estas cosas parece, ¿no?, que el alma que entra en la contemplación como que experimenta toda una serie de consuelos y de una dulzura y de un no sé qué. Y eso los grandes maestros de oración como la Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Teresa de Calcuta, Santa Teresita del Niño Jesús, ellos experimentaron una noche oscura de años. Es decir, que ellos hacían oración contemplativa, ellos son maestros en eso, nos dicen cómo alcanzarla y tal, pero en realidad ellos no anduvieron nadando en medio de consolaciones. Santa Teresita del Niño Jesús dice aquí, ella, cuando escribe la historia de un alma, ella la escribe dirigiéndose a la Madre Superiora, ¿no? Y entonces aquí, en esta parte del manuscrito C, ella había comentado, ¿no?, lo que era su camino, lo que eran sus aspiraciones en la vida espiritual, y llega a decir en un momento, Madre querida, quizás le parezca que estoy exagerando mi prueba. Ella hablaba precisamente de esa noche oscura que estaba viviendo. En efecto, si usted juzga por los sentimientos que expreso en las humildes poesías que he compuesto durante este año, debo de parecerle un alma llena de consuelos para quien casi se ha rasgado ya el velo de la fe. Y sin embargo, no es ya un velo, para mí es un muro que se alza hasta los cielos y que cubre el firmamento estrellado. Cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Es decir, ella expresa ante todo su deseo. Pero estábamos en cómo llevar todo esto a nuestra vida. Estoy en la oficina y entonces los clientes de Sevilla y de Valencia me están pidiendo, y en fin, el escándalo, el ruido. El ruido es una cosa, que nos acompaña, los que han colaborado con las misioneras de la caridad y han ido allá a Calcuta, ¿no? Dice que ese ruido de la ciudad es una cosa que se mete por los ventanales, dice que a veces hasta la celebración de la Eucaristía, todo está impregnado de ese ruido, ¿no?
Y aquí a nosotros nos pasa también lo mismo. Hay veces que cuando la cola para pagar en el cajero, estoy en el mercado, ¿no? Y tengo el carro ahí con la compra, y es un poquito larga, yo digo, caramba, las vísperas creo que las puedo empezar a rezar aquí, porque claro, cuando llegue a casa no voy a poder. Entonces me pongo, ¿no? Pero los altavoces, vamos, un bombardeo de música, yo no sé, como para que tú no pienses, es una cosa que cuesta mucho trabajo, abstraerse, hacer un poco de silencio interior. Pero bueno, yo creo que para meternos un poquito en materia, pues yo creo que nos puede ayudar un poco este evangelio tan famoso, que parece que contrapone un poco lo que es la vida contemplativa y la vida activa. Y es el episodio de Marta y María, que el domingo 16, el 17 de julio precisamente de este año, lo hemos leído en las misas. Y dice así: yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Bien, durante mucho tiempo yo veía este evangelio como precisamente es una contraposición entre la vida activa y la contemplativa, ¿no? Como un mano a mano entre ambos estilos de vida, en el que parece que ganaba la vida contemplativa. María ha escogido la mejor parte, esta es la mejor parte, y eso no se lo vamos a quitar. Parecía que era el que ganaba la vida contemplativa, ¿no? Pero cuando uno se mete un poquito más en este evangelio, uno descubre lo que en realidad el Señor ha querido decirle a Marta. Yo aprovecho siempre esto para comentar una cosa que me encanta decir, y es que el Señor nunca regaña a las mujeres, jamás. Nunca. Esto es lo más parecido a un regaño y no es un regaño. Es una llamada de atención. No hay más que ver ese tono cariñoso, se percibe el tono cariñoso de Jesús cuando dice Marta, Marta. En ese Marta, Marta se da cuenta uno de ese afecto de Jesús por ella, ¿no? Jesús nunca regaña a las mujeres en el Evangelio, a los hombres sí, y con palabras durísimas, muchas veces, pero a las mujeres jamás. Por eso yo digo que si ustedes se encuentran en el Evangelio un momento en que Jesús regaña a las mujeres, me lo dicen para yo enterarme, porque hasta ahora no lo he visto. Bueno, pues entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Qué está queriendo decirle el Señor a Marta? Le está queriendo decir, mira, suelta todo lo que estás haciendo y ven aquí a hacer lo que está haciendo tu hermana. ¿Ustedes creen eso? Marta estaba haciendo una cosa buena y lo que estaba haciendo era para el Señor. Ella en realidad estaba trabajando, ella estaba haciendo las cosas de Dios, pero Jesús percibe que eso que ella está haciendo la está apartando de Dios. Es decir, ella estaba agobiada por el trabajo, estaba tan centrada en lo que tenía que hacer, se veía tan colmada por aquello, se veía sola, y por eso le dice, bueno, que su hermana le eche una mano, por favor. Jesús se da cuenta, Jesús lee los corazones, sabe lo que es el interior de la persona. Él no estaba diciéndole, deja lo que estás haciendo y ven aquí. Porque él sabe también, lo sabemos todos, que si Marta hace eso, entonces allí no se come. O sea, lo que ella estaba haciendo era algo para Dios. Entonces aquí lo que Jesús le está diciendo precisamente es que las cosas de Dios no pueden apartarnos de Dios. Sucede que muchos ministros, nosotros, nos metemos a veces en un activismo, nos metemos en las cosas de Dios de tal manera que nos estamos olvidando de Dios y caemos en ese agobio de Marta. Y así nos pasa a los diáconos, pasa también con muchos sacerdotes, con muchos laicos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es precisamente considerar que eso que estamos haciendo tiene a Dios como causa y tiene a Dios como fin. Nos ayuda mucho una oración de la liturgia, está en la liturgia de las horas, y no recuerdo qué domingo fue la oración colecta.
Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo lo que realicemos te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin. Bueno, pues ya, nosotros rezando esto todos los días, pues ya tenemos ahí, nos estamos encaminando bien a cómo tenemos que vivir nuestro trabajo y cómo quizás llegar a ser contemplativos en la acción. Pero le repito que eso es complicado. Es complicado porque nos encontramos con toda una serie de obstáculos, nos encontramos con toda una serie de limitaciones, las propias y las del medio, el tipo de trabajo que realizamos. Ya le digo, no es lo mismo un trabajo intelectual que un trabajo físico. Tal vez un trabajo físico me permita muchas veces el contacto con Dios, si es que me dejan tranquilo, ¿no? Y tengo algún momentín, en fin. Pero nosotros no podemos poner algunos medios para que el Señor trabaje en nosotros, para que obre en nosotros y esto se pueda realizar. Sobre todo no perder de vista que el trabajo tiene a Dios como su fuente y ha de tenerlo a Él como su fin. Aquí yo quiero también hacer un paréntesis, ¿no? Quiere decir que el trabajo sustituye a la oración a veces, es decir, como tenemos la obligación de trabajar, yo he oído, a mí se me ha dicho, bueno, el trabajo también es oración. Y esa frase de Santa Teresa, entre los pucheros anda el Señor, muchísimas veces me la sacan a colación, ¿no? El trabajo es oración, puede sustituir a la oración. Yo diría que no. El trabajo es el trabajo y la oración es la oración. El trabajo puede estar impregnado de oración. El trabajo puede ser el medio por el que nosotros lleguemos a Dios. El trabajo puede ser muchísimas cosas. Pero dense cuenta que la Madre Teresa de Calcuta fundó una rama contemplativa. La oración es la oración y el trabajo es el trabajo. Tiene que estar presente la oración en el trabajo. Eso tiene que ser el motor, pero no es lo mismo. Por lo tanto, debemos cuidar la oración, debemos cuidar, y si la contemplación es un don de Dios, bueno, pues ponerle al Señor los medios para que eso se pueda realizar. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues los maestros de oración dicen muchas cosas, ¿no? Yo no sé si alguien aquí ha hecho los talleres de oración del Padre Larrañaga. Yo, mucho antes de ser diácono, cuando yo era un simple laico del montón, pues un día me los presentaron, entonces bueno, ahí me metí y entonces hice los talleres de oración. Y una de las cosas que decía el Padre Larrañaga era que convenía, ¿no?, que favorecía mucho a la oración el hecho de estar relajados, y enseñaba unos ejercicios de relajamiento, ¿no?, para que, claro, todo eso supone, ¿no?, un lugar, supone un medio, supone, en fin, muchas cosas. Pero en medio del bregar continuo, pues también nosotros, ¿no?, podemos hacer estas cosas que nos ayudan. Una de las cosas que él enseñaba o que él proponía, ¿no?, era la respiración abdominal. ¿Sabéis lo que es, no? La respiración abdominal, pues yo me lleno de aire, pero en lugar de expandir el tórax, para que se hinchen bien los pulmones, pues lo que expando es el vientre, lo que expando es el abdomen. Y claro, no es el abdomen el que se llena de aire, los que se llenan de aire son los pulmones, ¿no? Pero cuando uno lo practica, uno nota que eso como que relaja un poco. Y entonces él decía que si nosotros al hacer eso, también pedíamos que el Espíritu Santo, ¿no?, penetrara en nuestro interior, así como este aire penetra en nuestros pulmones. No es lo mismo, lo que entra al pulmón es aire, ¿no? Pero aquella, una cosa tan simple, ¿no?, como la respiración, él decía que ayudaba, ¿no? Se podía convertir aquello también en oración, ¿no? Y entonces, bueno, así proponía toda una serie de cosas. Él decía también que uno estaba tenso muchas veces, o sea, que despilfarrábamos energía de una manera muy tonta. Él decía, hay veces que tenemos músculos contraídos que en realidad no están ejerciendo en ese momento ninguna acción.
Hay veces, por ejemplo, si estoy en el gimnasio o estoy haciendo otra cosa, el que tiene que estar contraído es el bíceps, y tengo contraídos los músculos de la frente y de la cara. Entonces él decía, bueno, pues suéltalo, si lo tienes agarrotado. O si estás acostado en la cama y no te duermes, puede ser que tengas una tensión, bueno, pues fíjate en esa zona que tienes, suéltalo. El verbo que él empleaba siempre era soltar. Es decir, que esos ejercicios de relajación, ¿no?, que podemos hacer mientras vamos en el autobús o mientras estamos sentados en la oficina, un momentín, así como una cosa, que es una cosa, ya les digo, muy simplemente mecánica, nos ayudan, ¿no?, a estar un poquito relajados y no tan tensos, ¿no?, y no despilfarrando energía, ya que ahora todo es ahorro de energía y cosas así. Bueno, pues todo eso, ¿no?, favorece la oración. Ha de ser, como dice Santa Teresita, ante todo, un anhelo del corazón, un estar un desear, ¿no?, que el Señor venga. Nosotros somos una unidad de alma y de cuerpo, por eso yo estos ejercicios, ¿no?, decía el Padre Larrañaga, que como el alma incide sobre el cuerpo y el cuerpo sobre el alma, cuando estas cosas corporales las hacíamos, bueno, pues hacíamos que también el alma estuviese, ¿no?, en una actitud como más de acogida, en una actitud más distendida para todo esto. Otra cosa, pues buscar el recogimiento, hacer un poco de silencio interior. Y esto, claro, yo no puedo darles una norma porque distintos son los trabajos que ustedes tienen y distintos los momentos. Esto sugiere también, ¿no?, que nosotros tengamos una vida de oración. A la oración hay que dedicarle tiempo, aunque sea poco el que tengamos, pero hay que dedicarle tiempo. Supone también una formación doctrinal, eso vamos, en ello estamos, los que estamos estudiando, bueno, pues en ello estamos. Pero sobre todo, ¿no?, y el vivir la liturgia también, el vivir la liturgia con intensidad. Pero todo esto, ¿no?, nosotros podríamos resumirlo de una manera, que no es otra que el vivir en la presencia de Dios. Ahí se resume todo, ¿no? Si nosotros intentamos estar siempre en la presencia de Dios, pues nosotros precisamente abrimos el camino, ¿no?, para que el Señor pueda obrar en nosotros de esta manera. Yo en este último minuto que queda quiero, bueno, es que la acción del diácono aquí tiene que ser también testimonial, ¿no? Y yo no sé si esto que les voy a contar les va a valer mucho, pero no sé, mientras yo preparaba esto me acordé de esa experiencia que tuve. Para mí los ejercicios espirituales siempre han sido, dentro del grupo diaconal, la mejor experiencia del año. Yo ahora en los últimos años, como tengo a mi mujer como la tengo, bueno, pues ya ausentarme de mi casa, ya eso ha sido, bueno, pues hubo unos ejercicios que fueron aquí en Madrid y entonces yo podía ir, ¿no?, a algunas charlas y qué sé yo, no es lo mismo, pero bueno, algo aprovecho. El caso es que para mí ha sido siempre lo mejor del año. Y recién ordenado yo creo que estaba, no sé si fue el mismo año o al año siguiente de mi ordenación, pues entonces vamos a unos ejercicios espirituales, me acuerdo que fue aquí también, en las Esclavas de Cristo Rey. Al frente, vamos como responsable de esos grupos, siempre hay un diácono. Y en aquel momento estábamos muy unidos a los diáconos de Getafe, estaba el diácono Ramón Sá, y entonces, bueno, él iba a ser el responsable de aquello, de organizar. Siempre tiene que haber una persona, bueno, que diga, independientemente, ¿no?, del sacerdote que nos dé los ejercicios, pues ese diácono, bueno, organiza, dice quién hace las lecturas en la misa, quién expone el Santísimo, quién dirige la liturgia de las horas, todo eso. Entonces, claro, para mí era el gran deseo llegar a los ejercicios espirituales, estar en silencio, estar en oración. Aquello iba a ser para mí una gozada. Y entonces, claro, cuando yo llego allí con todos esos deseos en mi cabeza, me dice el diácono Ramón: oye, mira, me han llamado de allá de mi diócesis, me tengo que ir a cumplir una función muy importante, tú puedes ocuparte de esto. Y entonces, vamos, yo me quedé, que eso ya suponía de que yo iba a estar descentrado, yo iba a estar pendiente de esto, de lo otro, en fin, tienes que estar así. Y entonces, bueno, pues yo me quedé así en silencio a tal punto que me dijo, bueno, sí o no, porque vamos, necesitaba una respuesta.
Y entonces, claro, le dije, bueno, sí, yo me voy a ocupar, Ramón, tú vete tranquilo y tal. Ya aquello fue el desmoronamiento de la idea que yo traía. Ya se me vino abajo todo, porque claro, como dicen que hay que estar en silencio, yo en los ejercicios espirituales el silencio lo llevo a rajatabla. Yo no cuchicheo, yo hablo por señas o pongo un papelito, mira, te toca la segunda lectura, haz tú la exposición del Santísimo, en fin, así, ¿no? Pero nada, como quiera que sea, tienes que estar así, ¿no? Todo el tiempo, aunque estás en la charla, pero bueno, ahora viene esto, a ver si en el comedor, que sé cuánto, todo. Y entonces, claro, encima se me queda, o llevé yo equivocadamente el libro de la liturgia de las horas, que no era el que tocaba, me equivoqué y llevé otro. Entonces, cuando aquello no estábamos tan prácticos en el uso de los móviles, bueno, no existía, yo no recuerdo en aquel entonces que existiera esa aplicación. Bueno, más descentrado todavía, creo que, bueno, me tuve que unir a Juan Antonio, en fin, así fue, un desastre para mí. Pero el diácono tiene que servir, cuando se nos llama a servir, hay que servir. Y yo estaba allí sirviendo. El último día, el domingo, estábamos en el desayuno, entonces claro, yo en silencio allí, con mis hermanos allí rodeándome, qué sé yo, pongo mis yogures delante y en ese momento empiezo yo a sentir como si yo fuera la persona más amada del mundo. Empecé a sentir un consuelo interior y claro, empezaron a caérseme las lágrimas y yo decía, Señor, por favor, aquí no. Y entonces, nada, viví aquel momento, pero lo viví con esa intensidad y con ese agradecimiento, ¿no? Porque el Señor me demostró que no depende de mí, que no depende de mi esfuerzo, sino que sencillamente uno tiene que dejarse llevar, ¿no? Es Él y es el Espíritu Santo, el maestro de oración, el maestro interior. Bueno, pues sencillamente yo les quería decir, ¿qué hora es? Les quería decir que bueno, que eso no es un imposible, que eso tiene que estar presente en nuestra vida, que eso tiene que ser un objetivo, que la vida de contemplación no está reñida con la vida que llevamos, ni mucho menos, pero que la vivamos siempre como eso, como un don de Dios, que no vayamos a la oración nunca a buscar nada, bueno, o sea, porque vayamos a hacer la intercesión, ahí sí, porque tenemos que pedir exactamente lo que queremos, pero que sencillamente veamos que esto no es para los grandes místicos, que esto no es para los grandes orantes, sino que está al alcance de todos. Sencillamente abrir el corazón y dejarse llevar. Esto es todo. Bueno, y entonces bueno, pues entonces ahora toca rezarle a la Virgen el ángel. Un momento. Quería